Hola amigos de Contexto. Bueno, señores, en este ambiente ya preelectoral ya se comienzan a calentar todos los ánimos y se comienzan a hacer estudios importantes sobre preferencias electorales en el país, sobre, bueno, pues cuál es la situación electoral. El dominicano es muy político, estamos pendientes primero de las primarias, después de quién saldrá, pues el presidente siempre nos ha ocupado este año, el año preelectoral ha sido básico en la vida del dominicano. El Centro Iberoamericano de Gobernabilidad ha presentado muy recientemente, de hecho ha estado... el día de ayer. O sea, el día de ayer, porque grabamos este programa un día antes, ha salido en todos los periódicos esta encuesta estudio y estamos aquí con Oscar Luengo, quien es politólogo, es español de Granada, de la ciudad de la Alhambra de Granada, ¿verdad? ¿Quién es el responsable? Es un equipo, por supuesto, de estas encuestas, de este estudio. Vamos a ver hoy con Oscar, pues todo lo que, cómo se hizo, cuál fue la muestra, a quiénes fueron elegidas, por qué esta encuesta pudiera ser certera. Hemos visto también en el mundo, no solamente en la República Dominicana, que a veces también las encuestas no son muy certeras. ¿En qué se basa una encuesta para...? No solo aquí. No solo aquí, en España eso en lo particular. dije. No, y en el mundo, No, hemos tenido... hay países donde las predicciones electorales... Aquí son bastante certeras al final. Pero yo he visto los casos del Brexit, por ejemplo. Por eso. Que el Brexit ganaba por 65%. No, y por ejemplo lo de Colombia. Con el referéndum. Exacto. En Italia también con lo de las elecciones. Hay muchas predicciones en algunos lugares que no coinciden. Y principalmente con en los últimos 3 o 4 años. ¿Por qué sucede? Tiene una explicación técnica en realidad. Bueno, gracias Bienvenido, por la invitación. Oscar. Un placer estar ahí con vosotros. Hay una explicación. Hay países donde es mucho más difícil generar pronósticos porque tienen, por ejemplo, muchos más partidos políticos a los que asignar las estimaciones. Los sistemas de partidos o sistemas políticos que han funcionado con 2 partidos principales, bueno, pues las opciones de elección son mucho más limitadas y por lo tanto los pronósticos son relativamente más sencillos, o al menos estadísticamente hay más probabilidad de acertar que de no hacerlo. Tú comentabas antes de comenzar el programa que ya has estado muchas veces en Santo Domingo y dices que a veces es más fácil hacer pronósticos en países como el nuestro, que quizás tienen 2 partidos con posibilidades. Ahora yo te pregunto, ¿cómo calificarías la situación actual del pueblo dominicano, donde aparenta ser sencilla? Bueno, hay muchos dicen que ya el juego está echado. Sin embargo, yo no lo veo tan sencillo. Sí, lo que no está solucionado. Sí, yo no lo veo tan sencillo porque, por ejemplo, dentro del partido de gobierno, que según tu mismo estudio obtuviste una apreciación de que pudiera obtener el favor del electorado, bueno, pues hay tremenda pelea ahí adentro. Pero antes de esa pregunta, yo quiero quizás contextualizar un poco. Sí, del tipo. Sí, no, porque hay muchas personas que le he oído como cuestionar, ¿qué es eso del SIGOP? Bueno, es cierto. Porque aquí estamos acostumbrados a Sigma, a Gallup. A la Gallup principalmente. La Gallup es una de ellas, pero está CISA también. Sí. Hay varias encuestadoras, firmas nacionales e internacionales que la gente conoce, pero esta es la primera vez que el Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, que está asociado con la Universidad Menéndez Pelayo, Internacional Menéndez Pelayo. en España, presenta un estudio en la República Dominicana. Quizás lo primero que debemos decir es qué es el Centro Iberoamericano de Gobernabilidad. Bueno, en realidad voy a empezar diciendo que exactamente no es una consultora únicamente per se. Es decir, el CIGOB es una institución de naturaleza pública que tiene fundamentalmente 2 socios fundacionales, que son la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que tiene ya más de 3 décadas de experiencia en actividades muy diversas en todo Iberoamérica, y la Universidad Pública Internacional Menéndez Pelayo. El CIGOB tiene fundamentalmente 4 líneas de actuación, asociada, como decía, con la estructura de la UIM, que tiene, en primer lugar, que ver con la capacitación, la formación.
que ha sido una de las actividades que hemos estado también desarrollando en el país. Tiene que ver con las asistencias técnicas. Tiene un componente de una unidad de investigación de carácter fundamentalmente territorial. Y finalmente ofrecemos también trabajos de consultoría, no específicamente solo de estudios de opinión electoral, sino también de planificaciones estratégicas, de otro tipo de cuestiones aplicadas a la administración pública. Es decir, eso podría prefigurar que el SIGOP entonces va con esta encuesta a iniciar una actividad más en el terreno de la opinión electoral. En nuestro país. Bueno, en este país aquí es exacto. Porque ya lo han hecho antes en otros lugares. Exacto, ha sido realmente una primera experiencia y nosotros ahora mismo no podemos confirmar que vayamos a seguir. O sea, no es un estudio que nace con una vocación de oleadas constantes, ¿no?, mantenidas en el tiempo. Pero bueno, es algo que puede darse. Bueno, se me ocurren dos cosas. Primero, que este hecho de que ustedes estén vinculados a la Universidad Menéndez y Pelayo y a otros centros de capacitaciones puede dar pues un poco más de fe en lo que es la encuesta misma. Y por otro lado, me gustaría saber quién ordena esta encuesta, a qué responde. Bueno, responde a los intereses corporativos de un grupo de empresarios que están vinculados a la UIM y que nos encargan, pues en un momento dado, hace un par de meses, pues el diseño de una investigación que nos permita más o menos ubicar cuál es el estado de la cuestión en este momento. Y otra pregunta antes de entrar en la encuesta. ¿El trabajo de campo cuándo se hizo? El trabajo de campo se realiza a final del mes de enero, entre el 26 y 28. O sea que todo es bien reciente. De enero. A mí me gustaría, antes de entrar a la encuesta también, es que tú nos hablaras un poco como politólogo, Oscar, de en un país como el de la República Dominicana, ¿a quiénes le interesa mandar a hacer una encuesta de opinión política? Porque muchos sectores de la población pues realizan estos estudios. ¿A quiénes le interesa y por qué? Bueno, supongo que los empresarios como grupo interesado necesitan saber cuál es la estabilidad del país, es decir, el tema de las inversiones, supongo que tiene que ver con esto. Hay muchos orígenes, hay algunos que son encargados por periódicos. Sí, los periódicos también. El caso de la Gallup, que es encargado creo que por el hoy, ¿no? Eso. Sí. Hay otras que son hechas por instituciones privadas y hay hechas por partidos políticos. Mira, también. las universidades no se mezclan, que deberían de también interesarse en esta parte. Deberían. Aquí no existe lo que hay en España o en otros países europeos, que es un órgano público, como el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. De España, que hace publicaciones trimestrales, creo que son, de opiniones en muchos aspectos, pero también de preferencias políticas y electorales. Aquí no existe eso. Y en España el CIS tiene mucho peso. La gente lo escucha con mucha credibilidad. Muchos recursos. Muchos recursos. Y muchos recursos. Las muestras que mantiene son el CIS muy amplias, son grandísimas. Las hacen por regiones, etcétera. Aunque se equivocan bastante en las predicciones. Pero porque hay... Yo te digo porque yo sigo mucho sí. la política en España. Pero voy a romper una flecha a favor de mis colegas, los sociólogos políticos, politólogos del CIS. Cada vez es más difícil hacer pronósticos, pero por varios motivos, electorales me refiero. En primer lugar, cada vez hay mayores índices de volatilidad electoral. La gente vota a una opción y a otra indistintamente. O dice una y vota a otra. También. Sí. Y no cambian dice las nada. circunstancias. Pero es residual. La gente cada vez decide el voto más tarde. Sí. Eso es muy complejo de hacer estimaciones. A pesar de que en esta muestra no. Aparece como que está muy decidida la gente. Bueno, aparece como muy participada la elección próxima, pero bueno, hay una estimación de... Y además el tiempo. De los no decididos, indecisos, que no quieren responder o no responden en ese momento, que es más o menos estable y comparable al de otros estudios. Bueno, yo pienso que para, además, iniciar el programa, ya tenemos unos minutos, hay que presentar, no sé si la tienen ahí entre los que le mandó la dirección, la ficha de la muestra, que es la ficha técnica. Donde están los dice que se hicieron 1.226 entrevistas de hogares, 70% urbana y 30% rural.
Se hace un análisis regional, que después veremos cuáles son esas regiones. A nivel socioeconómico se tomó un 10% el nivel alto, 30% medio, 40% bajo y 20% marginal. Y a nivel de edades, de 16 a 17 años, que son menores de edad para fines, pero que quizás estarían votando en las elecciones del día de 17, 20, sí. Un 10%, de 24 a 35, un 25%, es decir, que los jóvenes ocupan un tercio prácticamente. De 46 a 65, de 28 a 23 hay un 15%. De 36 a 44 un 20%, 46 a 65 un 20% y más de 65 un 10%. Bueno, aquí ya hay cosas, levantamiento de tecnos. Sí, hay cosas más técnicas. Eso es ya un aspecto muy técnico. Y después se pasa, tiene tres componentes: la percepción general sobre el país, el otro es... ¿electoral? No. El gobierno. Percepciones el resultado del gobierno y después las preferencias políticas partidarias según una serie de parámetros. Entonces, en cuanto a la situación general, llama la atención de que a pesar de las cifras de crecimiento económico, la opinión general es, y esa creo que la tienen ustedes allá, la pueden poner, es que la gente piensa que el país va en una dirección equivocada en un 66% y correcta en un 32%. Esto no refleja la situación económica aparente del país, o hay una disrupción entre la opinión y el impacto que ese crecimiento pueda tener. Bueno, en realidad los politólogos decimos que no hay un fenómeno monocausal, ¿no? Es decir, todo forma parte de una multitud de contextos, de situaciones, factores, de dimensiones que acaban perfilando pues este descriptivo, ¿no? Sí. A mí me da la sensación, poniéndolo también en contexto con otros datos de la encuesta, que la subida tan alta en relación con la denuncia de corrupción, y no solo la corrupción de forma directa, sino otras formas de corrupción indirectas, como es la impunidad, ¿no? La falta de rendición de cuentas de algunos funcionarios o la ineficacia de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Es decir, todo esto ha generado una percepción muy sólida en relación con la corrupción que pasa al primer lugar. Entonces, probablemente ese crecimiento económico no se traduce de forma automática en una percepción más amable de las funciones de gobierno o, por supuesto, pues otras cuestiones, ¿no? Puede ser el desgaste del PLD en el gobierno, de la figura de Danilo, en fin, hay muchas cuestiones sobre las que podemos especular, claro. Y que no llegue al bolsillo de cada uno de ellos. Hay un también. Aspecto llamativo en esto también, y es la diferencia regional. Cómo el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que es la zona del Gran Santo Domingo, tienen una percepción de que el país se dirige en una dirección equivocada en un 74 o 73%. Más alta que la media. Y la media es un 66%. Sin embargo, Santiago, esa opinión, vamos a decir, equivocada o negativa, es un 57.7%. Una diferencia marcada. Y favorable en Santiago sube a un 42.3% y en Santo Domingo y el distrito es la más marcada en cuanto a insatisfacción. ¿Cómo podría explicarse esto? Porque el distrito y la provincia concentran más de la mitad de las inversiones del gobierno. Bueno, probablemente de nuevo no sea fácil explicarlo, pero a mí se me ocurre que viendo los datos que hemos estado manejando, ¿no? Y a la luz fundamentalmente del análisis de descriptivos, podemos ver que hay una percepción en relación a lo local distinta que a lo general. Y en las regiones más pobladas, donde realmente están las instituciones, son mucho más las instituciones del país, me refiero, quizá haya una contaminación de esas dos percepciones, ¿no? Y haya, bueno, pues eso nos pueda dar cierta orientación a que esto ocurra. Sí, además que hay problemas específicos del distrito,
Ayer teníamos a un arquitecto especialista en planificación que nos decía Santo Domingo para su población debería tener 300.000 vehículos. De motor. Tiene 1.4 millones. Sí. Y no aparece entre los temas de preocupación. Exacto. Sí, pero es algo que... Es agobiante. Que, digamos, condiciona agobiante. el tema del tránsito, claro. el tema de la contaminación en la ciudad. Además, también hay que incluir en esa percepción que muchos de los que viven en la ciudad han venido buscando esperanzas desde el interior y quizás no la han encontrado. Entonces, ahí hay una población... La gestión de las expectativas. Claro. Las expectativas que se manejan en la ciudad son mucho más altas que en la del interior. Sí, hay un cuadro interesante aquí que quizás lo pueden poner, que es cuáles son los problemas más importantes del país. Sí, me parece interesante. Y vemos que... Póngalo. Vemos que el primer problema que la gente dice que es su mayor preocupación es la corrupción. Primera vez que aparece la corrupción como en primer lugar, con un 27.2%, el desempleo con un 20.9%, la inseguridad ciudadana con un 10.4% y el costo de la vida, precios altos, con un 7.5%. Ahí se corresponde que no, el costo de la vida no está en primer lugar. Si lo ponen adelante, por favor. Ponlo en pantalla, exacto. Ahí lo podemos ver. Y entonces, por otro lado, en términos individuales, cuando se le pregunta en su sector, barrio, localidad, ¿cuál es el principal problema? Dicen que es el desempleo y la delincuencia. Y la corrupción viene en tercer lugar. Sí, claro, porque localmente... Si se dan cuenta, claro, es una percepción mucho más inmediata. Claro. Es mucho más inmediata. Claro, y que la es lo de que la falta de empleo, a uno le afecta directamente. Por supuesto. El desempleo, ¿no? La corrupción, ¿no? De alguna forma. Y fíjate que el desempleo y luego la inseguridad, o sea que es muy lógico que sea así. Tiene sentido. Sí, tiene mucho sentido. Y aún así aparece la corrupción en tercer lugar, quiere decir que no nos olvidamos de ella, no es que desaparezca cuando estamos pensando en lo más próximo, ¿no? Sí, lo indudablemente. barrial, lo local. Y fíjate que es muy lógico y el cuarto costo de la vida. Muy lógico. Entonces, dentro de este marco, Oscar, ¿cómo se presentan las preferencias electorales y cómo ustedes han hecho esto? Porque una cosa es la preferencia electoral por partidos y otra cosa es la preferencia electoral dentro de esos mismos partidos, porque vamos a tener la celebración de primarias en este país próximamente. Y esto, bueno, se presenta como si fueran unas elecciones a nivel nacional, que de hecho esto es algo que también hasta cierto punto nos preocupa un poco. El mismo día. Exacto, el mismo día. El mismo día organizada. Y que dicho sea de paso, a diferencia del modelo precedente, por el organismo electoral, por la Junta Central Electoral. Y el costo que esto implica, y también no le veo mucho sentido, porque si uno no puede votar en todos los partidos, que para mí hubiera sido lo lógico, porque uno va a elegir el precandidato, o sea, el candidato de cada partido. Lo que se presentó era unas primarias como las de Argentina, obligatorias, simultáneas y abiertas. Donde no hubiera preselección de personas que pueden votar. Tú vas a la urna y tú tomas una boleta y esa es la que la primera vez que se va a hacer en este país. Sí, pero aquí hay algo que es diferente. Al no haber un consenso con el partido de oposición, con el PRM, y con parte de la bancada interna del PLD también, sobre esas primarias simultáneas, obligatorias y abiertas, las PASO, como se llaman en Argentina, lo que se está haciendo aquí es como una mezcla. Es decir, tú puedes elegir o cerradas o abiertas, pero el mismo día. Y además se van a elegir todos los puestos a candidatos, no solo de presidente, vicepresidente, sino a senadores, diputados, alcaldes, miembros de las juntas municipales, etcétera. Es decir, es una cosa tremenda, gigantesca del punto de vista es más grande que la elección final. Bueno, es igual. Bueno, pero son más candidatos. Sí, porque hay la cantidad que permita un partido. Exacto.
A mí me llaman, hablando primero de, Sí. de las primarias, me llama la situación de dos fotografías casi que se pueden solapar, ¿no? En el PLD, como aún se está discutiendo la posibilidad de una reforma constitucional para habilitar de forma efectiva la candidatura del presidente Medina, pues esto aún genera cierta incertidumbre dentro de ese partido. Claro. Pero existe una clara orientación a pensar que en el PRM las primarias van a estar mucho más competidas que en el PLD. Porque la diferencia entre los candidatos es mucho más pequeña. Es cierto. Aunque hay un candidato, entre Hipólito Mejía y Abinader. Sí. Aunque en el PLD, también por apuntar un dato más, existe un mayor grado de indecisión. Sí, porque está en el interrogante si va a participar o no el presidente. Sí, tenemos que ir a una pausa y seguimos conversando. Vamos a ver si entramos ahora a lo que es la percepción sobre el actual gobierno. Perfecto. Bien, amigos, continuamos esta conversación con el doctor Oscar Luengo, que dirigió el estudio de opinión del Centro Iberoamericano de Gobernabilidad sobre opinión, percepción de la coyuntura y opinión política en el país. Hay en este segmento sobre posibilidades, hay el último cuadro que no lo tienen allá arriba en la dirección, y es si las elecciones para presidente de República Dominicana
2024 fueran hoy, ¿por cuál candidato votaría usted? Es o sea, una pregunta abierta. todos mezclados. Exacto. Y dice, a lo mejor lo pueden hacer un close-up aquí, porque sería interesante que saliera. ¿con la copa o sin la copa? Con la copa o sin la copa, como quieren, con trago o sin trago. Y da que Leonel tiene 28.5 y Luis Abinader tiene 27%. Es decir, O sea, que es el que prácticamente le están sigue. empatados. Sí. En realidad, esta pregunta... Y Danilo Medina 17.2. Sí, lo que busca es espontaneidad en la respuesta. Sí, ¿no? En un escenario donde de forma artificial ponemos a todos los lo candidatos miramos todos. en una situación Sí. de igualdad de condiciones. ¿no? Sí. Y ahí, aunque es Leonel Fernández, efectivamente, el que tiene Mayor una preferencia en mayor este preferencia, momento. sí es verdad que las distancias en un escenario de todos contra todos Claro. se reducen bastante significativamente. Entonces tenemos aquí en primer lugar a Leonel Fernández, después seguido por Luis Abinader. Casi un empate técnico. Un empate técnico de Porque estos dos candidatos. el margen de error, ¿cuánto es? Sí, están Claro, al 95%. claro. ¿De? 95%. Exacto. Sí, estadísticamente sea un empate técnico con una ligera ventaja quizá de... Sí. Y, de ahí, y luego Fernández. viene pues Danilo Medina y seguido por David Collado e Hipólito Mejía, que serían los cinco, vamos a decir, que tienen relevancia, vamos, podríamos Sí, a decir. menos que están por Bueno, encima el del gran Phil 5%. Trujillo también está ahí. Dios mío, sí, este es un candidato que tiene su gente. ¿eh? 2.5. Yo creo que sería hasta ¿Tú más. votarías por él? Jamás, pero... ¿Por qué? Porque me encanta Julio, por eso no voy a votar por él. Es joven, hermoso. No hay que mezclar el placer Ya pueden quitar la Exacto, imagen. y la ¿verdad? política. Nunca. Gracias. Tenemos aquí... Después tenemos las preferencias ya directas, escenarios electorales. Sí. Si las elecciones fueran entre Leonel Fernández e Hipólito Mejía, ¿por cuál candidato votaría usted? Mírela ahí. Dice 49% votaría por Leonel Fernández, por Hipólito Mejía un 27%, por ninguno un 14%, lo cual me parece alto. Sí, alto. Es alto porque es un escenario cerrado también. Claro. Quiero decir que aquí Sí, no, solo hay ninguno dos de los dos me posibilidades. Sí, claro. Que se reduce, porque parece que hay algunos PRMistas que no votarían nunca por Hipólito Mejía, porque Leonel, Oye, sí, en mira el cómo otro se escenario, reduce. Pongan la siguiente. la siguiente, Ah, no, que esa es era la con- siguiente. con Esa era la Abinader. siguiente. Es la anterior, perdón. no, la Sí, la siguiente. que dice, si fuera Leonel Fernández y Luis Abinader, Fueran más pegados, pero fíjense. mira, ¿y por qué sale así? Bueno, no importa, ahí la están viendo. El 47, que bueno, es casi lo mismo, Sí. y el ninguno se reduce a 7, Sí. de 14, la mitad, y sube a 28 Abinader. Y eso explica también por qué Abinader tiene mayor cantidad de votantes que Hipólito preferencia, Mejía, porque sí. fíjense que hay algunos que prefieren no votar por ninguno de los dos Sí. a votar por Hipólito. Aumenta considerablemente esa misma categoría. Sí, Es sí. correcto. En tu experiencia, Oscar, ¿qué tanto puede variar en un país como el nuestro este panorama electoral cuando todavía para una carrera electoral falta mucho, porque mucho. falta un año? Sí. ¿Qué tanto pudiera esto variar? Bueno, en realidad puede variar, obviamente. Si estos datos los tomamos de forma independiente y autónoma, pues podría decir que podrían variar completamente. Completamente. Nosotros trabajamos, los politólogos trabajamos con históricos. Sí. Entonces, esto es lo que señala es una tendencia. Si esta encuesta fuera muy diferente a las que se están o las que se van publicando en los últimos meses, Sí. pues podríamos pensar que efectivamente hay algo extraño, ¿no? Pero Sí. si marca una tendencia donde las dimensiones aumentan o Es disminuyen decir, la de forma tendencia moderada, sería, en términos electorales, que Leonel Fernández sea el candidato del PLD, eso a reserva de saber qué va a pasar con el presidente Medina, si habrá reforma constitucional o no habrá, pero en principio es el presidente Leonel Fernández que no tiene contrincante prácticamente de talla dentro del PLD, y Luis Abinader, que aunque está un poco más dividida la situación, es el preferido Más que Hipólito Mejía. en el PRM. Mira que en el PRM no hay ningún otro candidato que saque la cabeza. Ya. Sí, los datos dicen claramente que es el candidato más difícil Sí. para Leonel Fernández dentro del PRM. Es Luis Abinader. ¿Y a qué tú atribuirías? Sería más competida la elección. Exacto. Sí, más competida. ¿A qué tú atribuirías que una vez que el presidente Danilo Medina decidiera si fuese y se tuviera que
que modificar la Constitución tuviera éxito, ¿a qué lo atribuirías, puesto que en esta misma encuesta se señala claramente que la población no está pues conforme o a favor de una modificación constitucional? Bueno, esa fue una lámina que no vimos. La reforma constitucional sí está. Sí está. Sí, pero no la vimos. No la vimos. No. Bueno, básicamente resumiendo el dato ¿Dónde es está que, esa? Exacto. No que importa, el porque no nos va a dar 66% de los Está en contra, dominicanos no interpretan que no es aquí posible. está. La Constitución actual permite o no permite a Danilo Medina presentarse como candidato. No le permite, 77. Sí le permite. Hay una parte que dice que sí le permite. Sí, pero no le permite. Bueno, pero hay gente que dice que sí. Sí, bueno, habría que ver también las... Bueno, Hay si un se, 14. si se modifica la Constitución. No, lo que ¿Qué tan de cabe esa acuerdo posibilidad. está con la modificación eso sí es importante, Sí. de la Constitución para que le permita al presidente Danilo Medina volver a ser candidato? Hay un 69% en desacuerdo y un 27% de acuerdo. Correcto. O sea, por eso la pregunta. Si se hiciera la modificación constitucional, también cabe la posibilidad de que la gente se fuera con Danilo Medina. Entonces, fíjate que serían muy variables, volubles estas opiniones. Esto que voy a comentar es una percepción personal desde el punto de vista de lo que veo en la región y de lo que se puede ver como estimación a corto plazo, pronóstico. El cambio constitucional probablemente pueda volverse en contra de Danilo Medina, porque supone un pequeño problema para la legitimidad de cómo se corresponde esto, ¿no? ¿Se volvería en contra para las elecciones o para un futuro gobierno? No, para las elecciones, claro. Sí. Se resolvería probablemente a nivel interno de una forma más competida entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Sí, porque aquí lo que vemos es entonces que él tendría fuerza para irse por otro lado. Si nosotros nos llevamos por la historia en la región y qué ha pasado, digamos, los últimos 30 años en América Latina, que durante un periodo muy largo se desechó la reelección, a pesar que hay países como el nuestro que, de hecho, el PRD gobernó de los 78 al 86 y sin prohibición de reelegirse. Los presidentes Guzmán y Jorge Blanco no optaron por la reelección porque era como una doctrina. Claro, porque Peña Gómez había abandonado. No, el partido, esa era su leitmotiv, no reelección. Bueno, y esto ocurrió hace unos años con Leonel, si mal no recuerdo. Yo estaba también trabajando ya aquí en el país. Es decir, que se comentó la posibilidad de reformar y se pensó en posponer su candidatura, o al menos se hablaban los mentidores académicos, intelectuales, se hablaba de que esto podría ser una cuestión a medio plazo. Pero en América Latina, que ha regresado con fuerza a la reelección presidencial continua en 2 periodos, que ha sido el modelo norteamericano, la más... Sí, pero en América Latina se ha dado mucho el caso de que la Constitución se ha modificado. Sí, pero, por ejemplo, Perú, la tercera Constitución de reelección de Fujimori fue un fracaso. Todas han sido un fracaso, todas. En Colombia, donde yo vivía, el intento de Uribe de ir a una tercera reelección fue matado por el Tribunal Constitucional. En otros países que se haya hecho el intento también ha sido problemática. Es decir, no sé si es que es una naturaleza. Es que es una naturaleza. De la política en los sistemas latinoamericanos, de que una reelección indefinida, como fue Balaguer. Balaguer, la tercera reelección fue terrible. También fracasó, es que todo. No fracasó la tercera. Bueno, no fracasó, la cuarta pero lo que te digo es que ya la población no queda conforme con estos gobiernos. Y aquí, bueno, la tercera reelección, en la segunda fase de Balaguer, en el 94, ahí fue una crisis política. Y en el 74, que fue la tercera, fue casi una imposición. No, es lo que te digo, eso es lo que te digo. Entonces, es que la percepción que puede tener la ciudadanía es que las reglas más duras del juego se cambian a capricho de si conviene o no conviene a las élites y entonces políticas. Si se cambia eso, porque no se puede cambiar. Hay muchos políticos aquí que creen eso. Sí. Eso no importa, eso se cambia.
Y mucha gente también lo cree, pero eso es malo porque Claro, entonces no habitualmente tenemos... las constituciones son rígidas. Claro, es decir, no que tenemos los propios reglas de mecanismos juego. de reforma son muy difíciles, exigen muchas mayorías precisamente para evitar este tipo de... Además, qué mejor que si un gobierno ha sido cuestiones. bueno, pues espere, si puede, pues en otra ocasión o se retire con gloria, ¿no? Además que en el caso del PLD, que es la organización política dominante en el país, en el año 2016 hubo un acuerdo interno de la dirigencia del PLD en el que le llaman el acuerdo del comité político, que fue firmado por todos los miembros, de reforzar la prohibición de una tercera reelección. No se hizo. De hacer unos candados constitucionales, pero no se hicieron. Lamentablemente esos acuerdos políticos son a veces de Pero boca. estos fueron firmados. Hay un documento. Pero a nivel de partido interno. Del partido. Sí. No tiene nada que ninguna ver vinculación jurídica, institucional, claro. no. Sí. Y jurídicamente dentro del partido, sí, pero no pero fuera. que eso depende también de las no se- fuerzas, no se de la aplicó. correlación de... Eso es muy relativo, parlamentarios. eso es muy relativo y Claro. también de cómo se mueven las fuerzas internas, porque por eso es política también. Óscar, encantados Un placer, de tenerte muchas gracias aquí, a esperamos vosotros. que nos visites si vuelves. Seguro. Y excelente conocer esta muestra de preferencia electoral en nuestro país, que veremos cómo se mueven estas preferencias a lo largo de este año y algo que nos queda para las elecciones próximas. Señores, hasta la próxima.